los compañeros que ingresen más tarde o que pues por alguna u otra razón no puedan estar el día de hoy, pues puedan ver la grabación desde el inicio, ¿verdad? Muy bien. Les comento que hoy la clase se va a repartir en tres momentos, ¿verdad? El primer momento va a ser para hablar del tema del día de hoy. Y luego voy a tener las instrucciones para el segundo proyecto y luego las instrucciones para el parcial uno, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los tres momentos en los que vamos a dividir la sesión del día de hoy. Y para empezar, pues vamos a iniciar con la presentación de la diapositiva que tengo preparada para ustedes. En un momento voy a compartir. Ahí estamos. Muy bien. Creo que ya pueden ver en su pantalla. Vamos a tener como tema elaboración de material y recursos y vamos a seguir viendo cómo seleccionar y evaluar los materiales en función de las competencias e indicadores del área curricular que sería matemática, ¿verdad? Hoy vamos a tener algunas características o criterios que se deben manejar para que los recursos o materiales educativos sean eficientes, ¿verdad? Es decir, que cumplan con el objetivo de ayudar al docente a poder enseñar el área de matemática. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en este caso nosotros tenemos la parte de estas características. Deben cumplir los materiales didácticos con que fortalezcan las características y potencialidades personales y grupales de los estudiantes, ¿verdad? Siempre les recuerdo que esta clase pues es para que ustedes den mucho su opinión, así que les voy a pedir ahí que participen, ¿verdad? Cuando yo se los indique. O cuando ustedes sientan la necesidad de participar, también, ¿verdad? Bienvenida su comentario, su argumento. Entonces, en este caso, pues, una de las características principales de los materiales didácticos es que potencie tanto habilidades individuales como grupales, ¿verdad? No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de material didáctico que se hace en grupo, ¿verdad? Porque ustedes lo pueden hacer con sus estudiantes o que se desarrolle en grupos, ¿verdad? O que sea enfocado para grupos, pues desarrolla diferentes habilidades y destrezas, ¿verdad? Por ejemplo, supongamos que nosotros vamos a enseñar em, la fórmula general para resolver una ecuación cuadrática, ¿sí? Entonces, deducimos esa fórmula a partir de la ecuación general cuadrática, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner a nuestros estudiantes a ir desarrollando paso a paso a través de carteles pequeños. Por ejemplo, podemos tomar una hoja de papel para ir desarrollando cada paso y que cada estudiante vaya colaborando, ¿verdad? Eso sería un trabajo en equipo porque todos van armando la fórmula general. Entonces, podríamos pensar que eso puede desarrollar diferentes habilidades y destrezas, ¿verdad? En los estudiantes en ese trabajo en equipo. ¿Cómo? Bueno, puede desarrollar, por ejemplo, poner atención, respetar el turno de los demás, ¿verdad? También puede desarrollar diferentes habilidades como la responsabilidad, ¿sí? Y podemos ir ahí cumpliendo con ciertas competencias gracias a ese trabajo en equipo. Por ejemplo, ¿qué otras actividades o qué actividades han realizado ustedes en sus grupos de clase que sean grupales, ¿verdad? Y que ustedes creen que desarrollan habilidades y destrezas, ¿no? Bien. Entonces, sí, cuando ustedes puedan experimentar, realizar diferentes actividades grupales, les invito a que puedan observar a sus estudiantes qué destrezas y qué habilidades están desarrollando para el cumplimiento de la competencia
que se requiere alcanzar, dado el contenido que ustedes están enfocando en esa ocasión, ¿verdad? Sí es bueno pues, ir mezclando diferentes actividades grupales e individuales, ¿verdad? Bien, luego, otra característica es que puedan ser fácilmente alineados a características del contexto natural del estudiante. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, cada estudiante tiene un contexto distinto, ¿verdad? Por ejemplo, podemos tener incluso dos personas que vivan en el mismo lugar, incluso que sean hermanos o familia, ¿verdad? Primos o hermanos, pero todos tienen diferente contexto individual y tienen un mismo contexto social, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros tomar características individuales y características grupales para poder hacer ese enfoque, ¿verdad? Y que nuestro material didáctico pueda ser enfocado, perdón, en esas características. Otra cosa importante es que, por ejemplo, cuando se refiere al contexto social, no solamente se refiere al contexto de los estudiantes, ¿verdad? Porque también se refiere al contexto del docente. El contexto del docente también puede influir en el uso y en la realización del material didáctico, ¿verdad? En este caso, pues, el docente es quien decide qué material didáctico le conviene más, ¿verdad? Usar al docente, pero también tiene que estar enfocado en qué le conviene más para el estudiante, ¿verdad? Nosotros sabemos que, por ejemplo, hay materiales didácticos que, dado algún contexto, ¿verdad? Puede funcionar mejor que otros, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros observamos algún juego de mesa, ¿verdad? Puede ser que nuestros alumnos no conozcan ese juego de mesa y no estén tan familiarizados, ¿verdad? Entonces se debe buscar alguna alternativa para enseñar cierto tema. Por ejemplo, si yo les llevo barajas españolas a mis estudiantes, ¿verdad? Eso complicaría mucho las cosas porque las barajas españolas no son tan conocidas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, son las que traen monedas, copas, no sé si ustedes las han visto, pero son esas, ¿verdad? Entonces les complicaría porque no están acostumbrados a observar ese tipo de cartas. ¿Y qué pasa? Bueno, tengo que, bueno, debería perder temporada en explicarles qué son, explicarles cómo funcionan, ¿sí? Al contrario, si yo tengo, por ejemplo, alguna otra baraja, ¿verdad? Que en este caso ellos puedan estar más familiarizados con esa, ¿verdad? Entonces, pues el material didáctico siempre debe estar diseñado y pensado en el beneficio del estudiante, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo a su contexto social, cultural y natural, ¿de acuerdo? Y recuérdense que, por ejemplo, a veces los estudiantes no siempre están en su mejor momento para recibir la clase y que, pues debido a esto, pues el material didáctico puede ser muy útil para llamar la atención, ¿verdad? Y más si es algo que nosotros sabemos que le gusta al estudiante. Bien. Si tienen dudas, por favor díganme y lo podemos dialogar acá. Luego, tenemos como otras características que estén mediados pedagógicamente. Bueno, ¿cómo así que estén mediados pedagógicamente? Muy bien, pues esto significa que los materiales didácticos deben estar enfocados precisamente a enseñar, ¿verdad? En este caso, pues casi cualquier cosa nos puede servir para enseñar, pero tenemos que estar conscientes de que hay materiales didácticos que nos sirven más que otros o que nos sirven para cosas muy específicas, ¿verdad? Que algunos los podemos encontrar en casa porque son de fácil acceso, pero que otros sí tenemos que diseñarlos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si yo llego a una clase, yo sé que voy a dar una clase de matemática, ¿verdad? Y llevo un balón de fútbol, ¿qué clase creen ustedes que voy a dar? La circunferencia, Alex. La circunferencia, ajá. ¿Qué otro tema podría ser? Figuras geométricas. Figuras geométricas, ajá. Podría ser área y volumen de una esfera, pero, ¿verdad?
en matemática. Si vamos a otra área, por ejemplo, física, podría ser caída libre, tiro parabólico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se dan cuenta que un solo material didáctico, porque la pelota sería mi material didáctico, puede estar enfocado a diferentes temas, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es lo que sucede con el material didáctico cuando es mediado pedagógicamente, que me sirve para dar muchos temas y hay algunos que pueden ser muy específicos, ¿verdad? ¿Sí? Pero eso me sirve a mí para saber si el material didáctico está mediado pedagógicamente. Si yo hago la clase más fácil, más llamativa, si el alumno entendió el tema con el material didáctico que yo llevé, quiere decir que ese material didáctico estuvo mediado pedagógicamente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo me doy cuenta antes? Bueno, tengo que pensar como alumno, ¿verdad? ¿Será que este material me sirve? ¿Será que este material sí cumple su objetivo de ayudarme a enseñar, ¿verdad? Si no distrae al alumno totalmente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han hecho la prueba, pero yo me he dado cuenta con mis estudiantes de que a veces una cosa tan pequeña que yo, digamos tan insignificante que yo utilice como material didáctico, los distrae demasiado, ¿verdad? Yo les comentaba a ustedes que tuve la oportunidad de viajar a República Dominicana al inicio de este semestre, que por eso no había estado en la primera clase. Pues traje una pelota de béisbol de allá y se las llevé para enseñarles, ¿verdad? Y estábamos viendo precisamente área y volumen de una esfera. Y de verdad, miren, creo que a veces no, tal vez no predecimos lo que puede pasar, ¿verdad? Con el material didáctico, porque todos estaban ahí viendo la pelota y no, es que yo también la quiero ver y yo también y que no sé qué, y todos querían ver la pelota, ¿verdad? Y les contara de cómo me había ido y que les contara de qué hice y bueno, la verdad es de que yo traté más o menos ahí de mediar, ¿verdad? Para que no perdiéramos tanto tiempo, pero sí entre todo eso, por llevar algo llamativo, digamos, sí perdí unos 15 minutos de los 35 que dura mi clase, ¿verdad? Y me quedaban 20 nada más para dar el tema. Lo bueno es de que el tema estaba relativamente fácil y pues ellos ya tenían conceptos de áreas y volúmenes anterior, ¿verdad? Entonces pues no me costó tanto. Pero si se dan cuenta, uno tiene que pensar muy, muy, muy detenidamente el material que va a utilizar, ¿verdad? Por esta razón. ¿Sí? Entonces, luego, como les decía, ¿verdad? Que fortalezcan la pertinencia pedagógica de la enseñanza y el aprendizaje, según las particularidades de los estudiantes. Pensar en el estudiante como un ser social, pero también un ser individual, ¿verdad? Un ser que tiene sus propias características y que mediante esas perdón, características también va el material didáctico, ¿verdad? Que el material didáctico sirve para precisamente eso, ¿verdad? Para poder enseñarle al alumno, ¿verdad? Y pensar en sus características individuales. Por ejemplo, si bien es cierto, ¿verdad? Yo llevé la pelota de béisbol, pero no a todos les gusta el béis. Entonces, en alguna otra ocasión, pensar en que puedo incluir otro tipo de material didáctico que le guste, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo el grupo de tercero básico, que ellos son así muy, en palabras coloquiales y en palabras de jóvenes, muy frikis. O sea, que les gustan mucho los videojuegos, el anime, las cosas tecnológicas. Entonces, eso a la mayoría, ¿verdad? Pero no a todos. Entonces, cuando yo llevo material didáctico con ellos, tengo que pensar muy bien en qué podría ser algo común que les guste a todos, ¿verdad? Y también añadirle algo, ¿verdad? Que le pueda gustar individualmente a cada uno, ¿verdad? Que le llame la atención a cada uno. Yo sé que es complicado, ¿verdad? Y que no siempre se va a poder lograr, eso es evidente, pero siempre hay que tratar la manera de hacerlo, ¿sí? Bien. Luego tenemos por acá las dos últimas que serían una que contribuyan al crecimiento personal de los estudiantes según sus particularidades, un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, y que sean de fácil acceso y de uso para los docentes y estudiantes, ¿verdad? Es decir, que tanto el maestro como el estudiante pueda tener la posibilidad de tener los materiales al alcance o dentro de sus posibilidades, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, algo importante con el material didáctico es pensar tanto de manera colectiva eh, como de manera individual, pensando en las particularidades de cada quien, ¿sí? Y que sean de fácil acceso, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé si una pelota, aunque sea de plástico, ¿verdad? Para enseñar área y volumen de una esfera, sea de fácil acceso. No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Cada quien según su contexto, por eso dice también que según su contexto, ustedes analizan el material didáctico, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pero ¿qué tal un 5? ¿Será que es más fácil una pelota de plástico o un 5? Bueno, cada quien según su contexto puede responder a esa pregunta, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, eh, no sé, a lo mejor una cartulina puede ser que no sea de fácil acceso, pero ¿qué tal hojas recicladas, verdad? ¿Sí? Eso tal vez es de más fácil acceso para ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, hay que buscar las formas donde el estudiante tenga acceso a eso. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen alguna duda. ¿No? Muy bien, entonces voy a dar las instrucciones para el proyecto 2. El proyecto 2 es sobre elaboración de material concreto. Pues como lo dice el título, ustedes van a tener que elaborar material concreto. ¿Cómo lo van a hacer? Aquí las instrucciones. Deben escoger un contenido basado en el CNB, ¿sí? Van a elaborar, después de escoger el contenido, ustedes obviamente escogen un material didáctico concreto para ese contenido, ¿sí? Por ejemplo, yo soy un profesor de física, ustedes son de mate, ¿verdad? Por ejemplo, para no darles un ejemplo de mate, yo soy un profesor de física y voy a enseñar caída libre. Entonces, ¿qué voy a utilizar como material didáctico? Ah, bueno, voy a utilizar un cronómetro, ¿sí? Voy a utilizar un objeto cualquiera. En mi caso, yo puedo escoger algo que todo el mundo puede llevar, que sería una piedra, ¿sí? Y pues creo que solamente, bueno, puedo llevar un metro también, ¿verdad? ¿Sí? A menos de que ya me sepa la distancia que voy a utilizar, pero voy a utilizar un metro, ¿sí? Para medir, o una regla, que puede ser algo que también todos puedan tener, ¿verdad? Entonces, esos serían mis materiales didácticos para ese tema. Bien, entonces después de escoger mis materiales didácticos concretos, yo voy a elaborar un ensayo de una página máximo de cómo voy a utilizar ese material. Ah, bueno, pues ¿cómo lo voy a utilizar? Bien, la regla me va a servir para medir la distancia entre el suelo, porque lo voy a hacer desde el suelo, hasta la mesa, por ejemplo, ¿verdad? Desde la mesa hasta el suelo, ¿qué distancia hay? El cronómetro lo voy a utilizar para medir la caída, el tiempo de caída del objeto que deje caer, no lanzar, ¿verdad? Sino caer. Bien. Y por último, el objeto lo voy a utilizar como esa parte visual para analizar la caída de cualquier objeto, ¿verdad? En caída libre. Puedo llevar diferentes objetos y decir, bueno, a ver cómo resulta cuando nosotros dejamos caer una piedra, cómo resulta cuando dejamos caer, eh, no sé, por ejemplo, una moneda, ¿sí? Y diferentes circunstancias que se pueden analizar en caída libre, ¿verdad? ¿Por qué uno cae más rápido, verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo que está afectando y cuál es la diferencia? Que en este caso sería el rozamiento del aire, ¿verdad? Y pues diferentes situaciones en las que podemos observar. Entonces, ya con eso, nosotros realizamos el ensayo y para terminar, tomamos fotografías de lo que del material didáctico perdón, el material didáctico que escogimos y colocamos fotografías en la siguiente página de ese ensayo. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería para el taller, para el proyecto 2.
En la siguiente semana van a tener ustedes alrededor de 10 minutos más o menos, de entre 7 y 10 minutos para poder exponer su ensayo, ¿verdad? Lo pueden pasar a leer y hablan de la importancia que tiene el material didáctico en la enseñanza de la matemática, ¿de acuerdo? Ese sería el proyecto 2. Como lo que yo quiero es diversificar el material didáctico, entonces les voy a asignar a cada uno una subárea de la matemática. Algunos van a tener aritmética, otros van a tener álgebra, otros van a tener funciones y otros van a tener geometría y todas las que ustedes pueden observar acá. Entonces, quiero que presten mucha atención en estos momentos porque les voy a decir quién presenta qué cosa, ¿sí? Entonces, profesor Ervin Aguilar, usted va a presentar material didáctico concreto de aritmética, ¿de acuerdo? Leida Aguilar, también de aritmética. Erwin de León, álgebra. Enrique de León, álgebra también. Silvana García va a presentar de funciones. Diego Gómez, también funciones. Luego, Uber Guzmán, geometría. Jacqueline López, geometría también. César Miranda va a presentar de estadística. Juan Pérez, estadística también. Sandra Rabanales, probabilidades. Belman Ruiz, probabilidades. Inmer Velázquez, etnomatemática. Y Lilian Yoc, etnomatemática. Estas distribuciones de subtemas de la matemática ustedes las pueden encontrar precisamente en el libro de Guatemática, ¿verdad? Entonces, de ahí ustedes pueden sacar u obtener los contenidos que pueden exponer, ¿verdad? Pues a partir de eso elaborar su material didáctico y añadirlo al ensayo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen alguna duda. Lick, fíjese Sí, que yo tengo todas las dudas porque casi no le entendí qué tengo que realizar, fíjese. Ah, este, bien, ahorita explico entonces. Tienen que escoger un contenido del CNB, ¿sí? Pueden utilizar el libro de Guatemática para basarse en qué contenido van a usar. Escogen el contenido y diseñan Lick, solo una consulta. Ajá. Si vamos a agarrar matemáticas, vamos a trabajar como matemáticas, dice, pues digamos, eh, con una pregunta, ejercitación y las conclusiones, o solo nada más agarramos el contenido para poder dar la clase como uno puede darla. Mm, no tienen que hacer planificación ni nada de eso, no tienen que dar la clase, solo tienen que exponer en el ensayo cómo ustedes hacen uso del material didáctico, ¿sí? Lo que les explicaba. ¿Cómo voy a usar yo, por ejemplo, la piedra, la moneda, el cronómetro, la regla, el metro, ¿sí? ¿Qué uso les voy a dar dentro de la clase? No tiene que ser un ensayo sobre cómo voy a dar yo la clase, sino cómo uso el material yo para dar mi clase, ¿verdad? Claro, dentro de eso, pues va a ir explicado cómo daría yo la clase, ¿verdad? Pero no tiene que ser una explicación así, tal cual de esto voy a hacer paso a paso para dar la clase, sino solo cómo uso yo el material, ¿sí? Es ensayo en una sola página.
Y luego de ese ensayo, lo único que sigue es hacer, colocar imágenes del material didáctico que ustedes seleccionaron. ¿Sí? No sé si aclaré la duda. Y el material didáctico es lo que se está diciendo, una piedra o algo así. No, ese es el ejemplo. Ustedes escojan su propio material didáctico. Ah, bueno, ahora sí, porque yo pensé que con un objeto o algo tendría que uno identificar, pero sí puede utilizar cualquier otra cosa, ¿verdad? Sí. Cartulinas o algo. Sí, lo que ustedes quieran. Ustedes escogen el material didáctico. Muy bien, Lick. Sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Sí, es que tengo una pequeña duda para que quede todo claro. En los temas que usted nos dio, específicamente, yo le había entendido de que de ese tema iba a realizar el ensayo. Para empezar, qué es probabilidad, en qué se puede aplicar y todo lo relacionado. Trabajar así de esa forma el ensayo. Luego agregarle el material que voy a utilizar para poder trabajar las probabilidades y adjuntar fotografías del material. Y en eso le entendí, no sé si estoy mal. Sí. De todas maneras, yo les voy a enviar, yo les voy a estar enviando un formato de, de qué es lo que ustedes tienen que describir, ¿sí? Yo se los voy a estar enviando el día lunes para que ustedes lo puedan descargar y vean ahí qué es lo que tienen que describir. Estaría bien, Lick, porque serían como los parámetros para poder realizar Ajá. el ensayo, que es lo que en sí va a llevar el ensayo, para no fallar ahí, darle a donde tiene que ser. Sí, correcto. Yo les voy a enviar el formato. Bien. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Si no hay ninguna otra duda, voy a pasar al siguiente punto que es el parcial número 1. ¿En qué va a consistir entonces el parcial número 1? Que es el 20 de agosto. ¿Sí? Muy bien. En grupos de máximo 4 personas, ustedes van a diseñar un taller de 20 minutos. ¿Sí? Van a realizar un trabajo escrito de entre 2 y 4 páginas donde se relate de qué trata su taller, ¿verdad? Donde describan ustedes de qué trata su taller. ¿Sí? Van a incluir 2 fotografías con los materiales que van a utilizar. Estos materiales pueden ser concretos o digitales, ¿verdad? Pueden ser cualquiera de los dos tipos. Y van a presentar el taller el día del parcial 1. Solo que hay una pequeña condición ahí, ¿verdad? Bueno, opción, no condición, sino que opción. Esto es que puede ser el taller pregrabado. Si ustedes prefieren, ¿verdad? No asisten ese día a la presentación del taller, al parcial, pero entregan un taller pregrabado, ¿verdad? El mismo día del parcial, el día sábado, ¿sí? Lo suben a la plataforma y listo, ¿de acuerdo? Puede ser grabado o puede ser sincrónico, como ustedes deseen, ¿sí? Entonces el taller es un grupo de 4 personas. Entiendo que en esta sede hay 2 grupos. Eh, no sé cuáles son los nombres, sinceramente no recuerdo ahorita cuáles son los nombres de los grupos. Ustedes podrían ser tan finos de recordarme los nombres de los grupos y qué, cuántos hay en cada uno. ¿Cuántos integrantes hay en cada uno? Somos dos grupos. ¿Sí? Como se le dijo al principio, hay uno que está compuesto por 9 elementos Ajá, y el otro que está compuesto por 5. por 5. Muy bien. Ustedes verán si quieren así. El grupo que es de 5 lo puedo dejar como un solo grupo, ¿sí? No se tiene que dividir. El grupo de 9 sí. Si ustedes quieren pueden ser 3 grupos de 3, ¿sí?
o bien un grupo de 4 y un grupo de 5, como ustedes prefieran. Entonces, les voy a dar a continuación 5 minutos para que ustedes decidan cómo se quieren dividir. El grupo de 9 para que decida cómo se quiere dividir. Si en un grupo de 5 y uno de 4 o 3 de 3. ¿De acuerdo? Les voy a dar 5 Está bien, minutos para que se... ¿Perdón? está bien, ahorita vamos a tomar decisiones con los otros Sí. compañeros. Muy bien. De acuerdo. Gracias.
Muy bien, no sé si ya tienen resuelto cómo se dividiría el grupo. Disculpen, ¿ya tendrán resuelto cómo se dividiría el grupo entonces? O si tienen tal vez alguna nueva propuesta de las que yo les di, tal vez no les pareció ninguna y quieren distribuirlo de alguna otra manera, ustedes me dirán. Lick, una pregunta, ¿usted nos va a dar los lineamientos del taller? Sí, se los acabo de dar, no sé qué alineamiento se refiere o El tiempo del video, todo eso. 20 minutos, les había explicado en un taller de 20 minutos, Oh, bueno. ¿sí? Es un taller basado en contenidos de matemática de primero a tercero básico. Ustedes escogen el tema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿el grupo cómo se dividiría? Ya nos agrupamos, Lick, ahí le vamos a pasar cómo estamos agrupados. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. No se quieren dividir. Yo sé que son un grupo muy unido, pero tienen que. Entonces, vean, pues. Esa es la verdad, Lick. Nos está Bueno, costando dividirnos porque como decía, pues somos un grupo, de hecho, un poco extenso, que somos 9, pero gracias a Dios hemos trabajado muy unidos, entonces nos está costando separarnos, ya sea de 3 grupos de a 3 o 2 grupos, uno de 4 y uno de 5, pero y- en este caso vamos a tener que dividirnos, pero vamos a ver cómo le hacemos, pero de dividirnos nos vamos a dividir. yo lo que quisiera saber es cuántos, porque en lo que sigue ahorita es que voy a crear salas para que ustedes con su grupo de taller, digamos, puedan ponerse de acuerdo en qué tema escoger, qué van a realizar, cómo lo van a realizar, qué materiales usar. Entonces, para que este tiempo que quede lo utilicen precisamente para eso, ¿verdad? Para ponerse de acuerdo cómo van a realizar el parcial, ¿sí? Entonces, por eso necesitaba cómo se van a dividir para saber cuántos grupos en total van a haber, ¿verdad? Para ir armando las salas, a ver si hago 3 salas, 4 salas, ¿sí? Lick, nos ¿Sí? vamos a dividir 4 o 5. ¿De acuerdo? Me parece Ahora, bien. ¿será que el grupo podemos estar juntos para mí, para ver quién se va a quién? Híjole, sí, hagamos una cosa, hagamos una cosa. Voy a armar 3 salas, ¿sí? La uno para el grupo de 5, la 2 para el grupo de 9, y cuando ustedes en el grupo de 9 ya sepan cómo se dividen, pues ahí deciden quién se va a la sala 3. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? O tal vez no me Muchas gracias, entendí. Lick. Muchas gracias. ¿Sí? Va, de acuerdo. Hagamos eso entonces. Lick, ¿Perdón? va a estar bien, Lick, así vamos a trabajar. De acuerdo. Entonces voy a asignar las 3 salas ahora y ahí se recuerdan, ¿verdad? En la sala 1 el grupo de 5
en la sala 2 el grupo de 9 que luego se divide y 4 de ellos o 5 de ellos, como ustedes lo vean, pasa a la sala 3, ¿de acuerdo? Bien, entonces pueden asignar ahí, perdón, pueden asignarse a las salas, ya están habilitadas.
Kevin, Sí, dígame. Dígame. ¿verdad que nos puede mostrar en pantalla otra vez para tomar una captura de las instrucciones, porfa? Sí, permítame. ¿De qué cosa? ¿Del parcial o del proyecto? ¿Del parcial o del proyecto? Bueno, le dejo ahí las instrucciones del parcial. Ulises, ¿usted a qué grupo pertenece? ¿Al de 5 integrantes o al de 9? Ulises, 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 Ulises,
Licenciado, una pregunta. ¿Qué grupo de sala tendría que ingresar? Disculpe, no he podido ingresar por problemas de energía y señal. Ya, ¿su grupo es de 5 o de 9? Fíjate que podría ser es el de 9, es donde están los 9 compañeros. Ah, ya, muy bien. Ahorita lo asigno a ese grupo. Gracias, licenciado, muy amable. Muy bien.
No sé, Sí, dígame. lo que pasa es que iba a hablar que no habíamos podido regresar, había inconvenientes para poder regresar a la sala principal. Eso le iba a decir a los compañeros que no se podía regresar, pero cuando me di cuenta ya estaba en la sala principal. Ah, ya. Bueno, no sé si ya está dividido el grupo, pueden unirse en las salas que les corresponde. Lick, ¿pero qué? No teníamos que regresar aquí con usted entonces. No, solo se pueden trasladar a la siguiente sala. Ah, tenemos que seguir en nuestras salas donde estábamos entonces. Ajá, sí. Ah, Vamos a bueno, la sala Digamos, vamos a 2. regresar. la sala 2 se separaba en dos grupos. Entonces, Ajá, ya se ajá, hizo. el otro grupo, digamos, el que se iba de la sala 2 pasaba a la sala 3. Ah, bueno, entonces regresamos a nuestras salas. Sí, a la sala 3, la que les corresponda, ¿verdad? Ajá.
Aló. Bueno, yo creo que ya regresaron todos. Entonces voy a mandar la asistencia para que ustedes puedan anotarse. Y por favor, solo para pedirles que activen su cámara un momentito para tomar la evidencia. Si me hacen el favor. Lick, perdón, no le escuché. Si pueden activar su cámara solo para tomar la fotografía del día de hoy. Gracias, mi amor, ya la pueden apagar, pueden firmar asistencia y se pueden retirar. Terminamos por el día de hoy y continuaríamos mañana, perdón, el siguiente sábado con las exposiciones entonces de su material didáctico concreto. Gracias por haber Sé que la asistido. asistencia- Feliz sábado. Lick, ¿Ya la mandé? perdone, la otra semana los que nos asignó a cada uno, los que tuvieron funciones, geometría, Sí, ese sí, es el sí. que va a recibir la otra semana. Correcto, así es. El parcial es para el 20 de agosto. Ah, bueno, vaya, Lick, muy bien. ¿Sí? Muy bien. La asistencia ya está en el chat. Por si alguien no Ya, la la tiene. llené. Gracias, gracias. El día, Lick, Feliz día, Lick. ¿sí? no me aparece la asistencia en el chat. Permítame, qué raro. Ya la volví a enviar. Ahora sí, Lick. Feliz fin de semana, Kevin. Gracias, igualmente.